Shalom. Vamos a dictar la clase de este día para Parashat Shemot. Hoy vamos a hablar del tema de Shalom Bait, un tema muy importante. Y el subtema es novio de sangres. Vamos a empezar con el libro de Shemot, así que comenzamos con la lectura, que va del capítulo número 4 a partir del versículo 18. Voy a leer y hasta el fin. Moshe se fue y regresó a su suegro Yeter y le dijo: por favor, déjame ir y volveré a mis hermanos que están en Mitzrayim y veré si aún están vivos. Y Yeter dijo a Moshe: ve en paz. Adonai dijo a Moshe en Midian: ve, regresa a Mitzrayim, pues ya han muerto todos los hombres que procuraban tu muerte. Entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar sobre el asno, y regresó a la tierra de Mitzrayim, y Moshe tomó en su mano la vara de Elohim. Adonai dijo a Moshe: cuando te vayas para regresar a Mitzrayim, mira todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlos en presencia de Paró. Pero yo endureceré su corazón y no enviará fuera al pueblo. Entonces dirás a Paró: así dijo Adonai, mi hijo primogénito es Israel. Y yo te digo: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Y cuando estaba en el camino, en el mesón, un ángel de Adonai le encontró y procuró matarlo. Entonces Tziporá tomó una piedra y cortó el prepucio de su hijo y lo lanzó a los pies de él. Y dijo: pues un esposo de sangre tú para mí. Así pues lo soltó. Entonces ella dijo: esposo de sangre por la circuncisión. Adonai dijo a Aarón: ve al encuentro de Moshe al desierto. Fue y lo encontró en la montaña de Elohim y lo besó. Y Moshe relató a Aarón todas las palabras de Adonai que lo había enviado, así como a todos los signos que le había encomendado. Luego Moshe y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que Adonai había hablado a Moshe, y realizó los signos a los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y cuando escucharon que Adonai había recordado a los Bnei Israel que había visto su aflicción, se inclinaron y se prosternaron. Bueno, esto es lo que vamos a platicar hoy. Un tema bastante llamativo, porque, bueno, el tema del que vamos a hablar ahora, que es el del Shalom Bait, que es el amor de la pareja. Como subtema, hablando sobre Hatán Damim, que es novio de sangres. Vamos a entender este concepto que únicamente se presenta en esta parte de la Torá, y es un tema que a veces no encuentra uno la hilación, la consecución de acuerdo al mensaje expuesto. Sin embargo, cuando uno se detiene con tiempo a meditar en esto, puede encontrar el mensaje, un mensaje que pueda traer a nosotros entendimiento, comprensión en la vida, sobre todo en este tema del amor a la pareja o el amor de la pareja. Bueno, hay tres momentos aquí, tres eventos que se relatan con un paréntesis. El primero habla en el momento en que Hashem se ha acercado a Moshe Rabenu para poder enviarlo a él desde las tierras de Midian, donde ya él ha sido seleccionado a través de la visión que se da en la zarza ardiente, y es llamado para liberar al pueblo de Israel. Le comunica a Yeter, su suegro. Aquí se maneja otro nombre de Yitro, que es el nombre más conocido del suegro de Moshe, Yeter. De acuerdo a lo que dicen los sabios de Israel, Yeter va a terminar teniendo 7 nombres. Bueno, aquí se menciona el nombre de Yeter, y Hashem le hace saber a Moshe que debe ir y dar a conocer el mensaje de la liberación para el pueblo de Israel. Para poder llevar ese mensaje, va a encontrarse con su hermano Aarón, quien va a encontrarlo en el camino, y ambos se van a dirigir hacia la tierra de Mitzrayim para comunicarle el mensaje a los sabios del pueblo y al pueblo en general. En medio de estos dos momentos hay un paréntesis
que a veces no encuentra hilación, pero vamos a explicar ahora a continuación esto. Precisamente, habla aquí del momento en que Zipporá, la esposa de Moshe Rabenu, va a realizar el Brit Milá, va a realizar un Brit Milá. Bueno, aquí todo el pasaje en general tiene varias dificultades para poder ser entendido, y pues en ningún momento se define para quién se expresa cada uno de los textos que va mencionando Zipporá. O sea, hay una interacción entre Zipporá, Moshe, el hijo de Moshe, que es de acuerdo a lo que los Jajamín han dicho, no está circuncidado, y que es Eliezer, y finalmente va a ser también Hashem dentro de la narrativa, y a veces es difícil entender a quién se refiere porque tiene cierta ambigüedad el texto. Y les digo, parece que a la corriente no encaja, sin embargo hay que poner atención a lo que a continuación voy a explicar acerca de esto. Bueno, el mensaje que Hashem le ha dado a Moshe es la que vaya a decirle a Paró: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Entonces está hablando aquí Hashem de la suerte que le espera a Paró, o del castigo o destino que le espera a Paró, si él se niega a dejar libre al pueblo de Israel, que es considerado por la promesa que Hashem tiene a Abraham, Isaac y Jacob como su hijo, como su primogénito. Esta parte de la primogenitura, muy importante en aquellos lugares, este concepto de la primogenitura tiene que ver con lo primero que surge del hombre para con sus hijos, la fuerza del varón para con sus hijos. Tenemos también el concepto de que la descendencia real que nosotros tenemos, la descendencia física que son nuestros hijos, en realidad habla de la descendencia que nosotros vamos a dejar acerca de nuestros buenos actos aquí en la tierra. Ya eso aprendido desde la Parashat Noach, y por supuesto, pues, por lo que es obvio que tener hijos es tener nuestra descendencia. Entonces está unido este concepto. Si nosotros tenemos hijos, es porque podemos dejar descendientes, ideologías, conceptos, espiritualidad en este mundo. Este es el significado que también encierra el hecho que nosotros tengamos hijos. Ahora bien, entonces, como le ha amenazado a Kadosh Baruj Hu, o se le amenazará a Paró a través de Moshe Rabenu, que si no deja salir a su pueblo, que es su hijo, a Israel, entonces perderá a su hijo Paró, perderá a su primogénito, es decir, aquella, les digo, esta enseñanza, esta ideología, esto que habla de su descendencia, aparte de la física, está hablando de una ideología, de conceptos muy, muy importantes que le van a dar continuidad a lo que deja, en este caso Paró, y lo que va a dejar cualquier hombre sobre esta tierra. Ahora sí, vámonos directo al texto del versículo 24, a partir del cual les digo que se encuentra estos conceptos que son difíciles de definir, pero vamos a entenderlo. Cuando estaba en el camino, en el mesón, Adonai le encontró y procuró matarlo. Aquí, como les digo, es un texto que parece no definir a quién se refiere cada expresión. Sin embargo, no solamente encontramos esto, aparece aquí la palabra Bamalón. La palabra Bamalón, que aquí se traduce a través de lo que va a ser así como mesón, como un lugar donde uno se hospeda, pero es decir, un lugar que está de paso, de camino hacia Midian, que es de donde se está dirigiendo Moshe Rabenu, hacia la tierra de Mitzrayim, y
y encuentra un lugar donde reposar, donde descansar. Dice esto entonces que habla sobre el hospedaje. Sin embargo, también el texto viene unido a la palabra milá, de donde viene la palabra que significa hacer circuncisión, de ahí la palabra brit milá. Por lo tanto, es un lugar en donde pasan la noche Moshe y su familia, y luego va a haber esta asociación de temas con la circuncisión. Esto es lo que a continuación quiero comenzar. De acuerdo a lo que dice el Talmud en el Masejet Berajot, un matrimonio, recuerde que vamos a hablar del tema de Shalom Bayit, de la armonía en el hogar, del amor de la pareja. Esto es muy importante porque a veces entre la sociedad el concepto de amor es una cuestión más emocional, más sentimental. Para el concepto de amor que surge dentro de nuestro pueblo o que se transmite dentro de nuestro pueblo tiene que ver más con la conducta, con algo de la voluntad, con algo en el cual se llega a convicciones de mucha armonía, precisamente. O sea, por eso es que le llamamos a este tema Shalom Bayit, la armonía en el hogar o el amor de pareja, para traducirlo de este modo. La pareja, de acuerdo a lo que dice el Talmud Berajot, hay 4 vigilias durante la noche. En la cuarta de ellas, es decir, una cuarta vigilia son los 4 momentos en los cuales hay un signo o una señal durante la noche en la que ocurre un cambio de un momento a otro, y esto es la conducta de cosas que ocurren durante la noche con respecto de los animales, o en este caso también del bebé al momento en que se levanta para pedir de comer en una madre, y luego también del momento en que charla la mujer con su marido. Esta es la cuarta vigilia, es decir, antes del amanecer. Esto es una conducta apropiada precisamente para poder conservar lo que llamamos nosotros Shalom Bayit, el amor de pareja. El amor de pareja significa la comunicación continua entre ambas personas que forman esta pareja. La comunicación continua se va a dar, tal como lo relata el Talmud en el Masejet Berajot, como estoy mencionando, que hay un momento previo al amanecer en que la mujer charla con su marido. Esta expresión de charlar no significa únicamente hacer el diálogo en la cual se transmite las necesidades de la pareja, se van transmitiendo el uno al otro las necesidades de la pareja, son oídos, son escuchados, pero también significa que están hablando de la unidad, o sea, que están hablando de la intimidad. De la intimidad no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel mental. O sea, están cuadrando las actividades del día. Esto es muy importante, pero también están realizando la actividad corporal entre ellos. O sea, esto es muy importante para mantener lo que nosotros conocemos como el Shalom Bayit. El diálogo está acompañado con la intimidad. Esto es algo que deben practicar las parejas. Ahora, de acuerdo en lo que dice el Masejet Nidá desde la Mishnah de la Nidá, el capítulo 2 en la Mishnah número 1, de lo cual va a hablar el Masejet Nidá, habla del momento en que también el hombre debe separarse de su esposa. Esto es cuando la mujer está viendo sangres, es decir, durante los días de la menstruación. En el pasado desde entonces había una separación dentro de nuestro pueblo en los cuales no podían convivir, no podían cohabitar el hombre y la mujer, es decir, el esposo y la esposa no podían cohabitar.
en los días en que sí podían, se sostenía este diálogo y esta intimidad, y en los días en que no se podía, de acuerdo a las leyes de Nidá, que tiene que ver con la menstruación, con las sangres, entonces se tiene que separar y el hombre tiene que estar dedicado para la oración. Así que hay momentos en los cuales es la estancia con la esposa, y hay momentos en los cuales es la relación con Akadosh Baruj Hu en cuanto a la tefilá. Fíjese nada más la importancia que le da el judaísmo a esto de estar en Shalom Bayit, de estar en el diálogo y en la comunión marital entre hombre y mujer, de tal modo que es el mismo momento en que en otro día en que puede hacerlo, el hombre hace su tefilá. O sea, ¿se acuerdan que nosotros los hombres tenemos la obligación de rezar muy temprano en la mañana y más o menos por la tarde y antes de entrar la noche? Luego entonces, a esto equipara la Torá la importancia del Shalom Bayit, la importancia de la unión marital, de la unión íntima, no solo física, sino también de comunicación entre el hombre y su esposa. Así, este es el tema que indudablemente está implícito en este texto que nosotros estamos dando a conocer. Ahora, el tema, dado que habla sobre la circuncisión, dado que les digo que Bamalón es el nombre en el cual se nombra el lugar en el cual se encuentran en este momento Ziporá y Moshe Rabenu. Por lo tanto, se puede decir que están hablando sobre este concepto de la circuncisión. Está tomándose el tema de la circuncisión. Sin embargo, la Torá aquí maneja el término de orlat, o sea, de el corte. El corte que se hace a la persona o al niño, al pequeño de 8 días de nacido, para que éste pueda precisamente ser circuncidado. Sin embargo, esta palabra de orlat, como ya sabemos, se usa más el Brit Milá, el concepto de Brit Milá. Sin embargo, el concepto de orlat encierra algo todavía más profundo, porque aquello a lo que apunta la circuncisión del prepucio, del miembro sexual del niño de 8 días de nacido, apunta a la circuncisión del corazón. Es decir, dado que el hombre le ha venido un nuevo nacimiento, le ha nacido su descendencia, una simiente suya, entonces significa que así como él circuncida a esa nueva criatura que salió de su ser, que es su niño varón de 8 días de nacido, de igual modo debe buscar circuncidar su nuevo nacimiento, su nueva criatura. O sea, es precisamente esto de lo que habla, de la circuncisión, como dice los profetas, de la circuncisión del corazón, Horlat Halev, de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es un compromiso absoluto y total por Akadosh Baruj Hu y por toda misión que Hashem tiene para cada uno de nosotros en esta tierra. Esto es lo que nosotros debemos entender, que aquí implica, esta palabra Bamalón, implica la conversación, el diálogo entre Moshe y su esposa Ziporá, para verse comprometido, este es el Orlat Halev, para verse comprometido con la misión que Hashem les ha encomendado, o en este caso le ha encomendado a Moshe. Este diálogo se ha sostenido con Ziporá en esta noche, en esto que decimos que es la costumbre entre pareja, que es encontrar el Shalom Bayit entre ellos. Y entonces Moshe y Ziporá han sostenido este diálogo. Parece ser que por el relato, por lo que a continuación se da a conocer, Adonai le encontró y procuró matarlo.
es decir, se aproximó a Moshe, dice, y procuró matarlo. Otra vez, no se define muy bien a quién se refiere procuró matarlo. O sea, matarlo es tomar una acción directa para eliminar, para quitar esa vida. Vamos a ver que la idea de esto es que precisamente, dado que el último mensaje que Hashem le da a conocer a Moshe Rabenu es la de liberar al primogénito, que es su primogénito, que es Israel, de Mitzrayim. Si Paró no lo hace, morirá el primogénito de Paró. Perdón, morirá el primogénito de Paró. Por lo tanto, esto que está ocurriendo, este acercamiento que está ocurriendo, es para dar una enseñanza bastante dramática y bastante forzada para que Ziporá pueda entender la razón del compromiso de Moshe. Esto que llamamos el Orlaf Haleb, la circuncisión del corazón, es el compromiso que Moshe está adquiriendo para poder cumplir con el mensaje divino, porque ya no va a poder separarse de esa misión y de ese compromiso. Se lo hace conocer Moshe a su esposa Ziporá, pero Ziporá todavía no logra captar este mensaje, no comprende por qué su esposo tiene que dedicar su vida 100% a ese mensaje divino, pues muchas otras personas que también dirigen su vida de acuerdo al mensaje divino no se han involucrado en esta forma en la que Moshe parece demandárselo a Ziporá. Obviamente porque Hashem es el que le demanda tal compromiso a Moshe Rabenu. Entonces se acerca a Hashem y procura matarlo. ¿A quién procura matarlo? Dice, el texto, tal como comenta Rashi, voy a leer lo que dice Rashi para que podamos entender esto todavía con mayor fuerza. El ángel enviado por Dios procuró matar a Moshe porque éste no había circuncidado a su hijo Eliezer, y porque había sido moroso mereció ser castigado con la pena de muerte. Se ha enseñado en una baraita, Rabbi Yossi dijo, el cielo no lo quiera, no fue moroso, sino que había dicho, si lo circuncido y emprendo el camino, ello pondrá al niño en peligro durante los 3 días, y circuncidarlo y esperar 3 días, Akadosh Baruj Hu me ha ordenado, regresa a Mitzrayim. ¿Por qué razón mereció la pena de muerte? Porque en el mesón se ocupó primero de otros asuntos, ¿sí? Esto es lo que, el contexto, y el ángel adoptó la forma de una serpiente, oiga bien esto, y el ángel adoptó la forma de una serpiente y engulló desde la cabeza hasta los muslos, y luego lo engulló desde los pies hasta ese lugar. Ziporá comprendió que ello se debía a la circuncisión. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? También hay que entender este texto. La Torá menciona, y cuando estaba en el camino en el mesón, ya aclaramos mesón, el ángel de Adonai le encontró y procuró matarlo. En realidad el texto de la Torá dice Adonai le encontró y procuró matarlo. No dice el ángel de Adonai. Esto de el ángel de Adonai es un añadido para que podamos entender, dado que no debe relacionarse a Hashem con actos que aparentemente son malos. O sea, que aparentemente, ¿a qué me refiero con esto? Dado que nosotros somos personas de fe, entonces, por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos al texto de la Torá, lo hacemos confiados plenamente que este texto es veraz, que esto es verdad, y que en todo momento Akadosh Baruj Hu es la perfección misma, la esencia misma de la perfección. Sin embargo, el texto de la Torá llega a otras personas que no tienen la fe de la cual nosotros gozamos, que no tienen la convicción por Akadosh Baruj Hu y de la verdad que él representa. Por lo tanto, los
traductores y comentaristas posteriores van a nombrar que es el ángel de Adonai el que se presenta aquí ante Moshe. No menciona que es directamente Hashem, sino que es un ángel de Hashem, porque se asociaría que Hashem quiere matar a Moshe Rabenu, a su escogido, y eso no puede ser concebido entre nosotros. Ahora, para nosotros es bastante claro que esto tiene que ser entendido y explicado, pero para la gente de fuera, inmediatamente que ve este texto, va a dejar de lado el verdadero significado. Por lo tanto, entonces añaden un ángel de Adonai. Ahora, este ángel del que habla aquí este texto es el que también se le nombra en otros documentos como el siriaco, como el Mecatrej. El Mecatrej es un ángel que tiene que ver con el juicio. Es un ángel que hace juicios. Es una manifestación de la divinidad para ejecutar un juicio. Por esta razón es que se menciona que no se condujo de la manera correcta a Moshe Rabenu circuncidando a su hijo Eliezer, tal como le expone Rashi y como le expone Onkelos. Ahora, esto obviamente es una interpretación. No podemos decir, no podemos saber si en realidad eso ocurrió o no. Ahora, ¿por qué razón? Imagínese, pregúntese, el siervo de Akadosh Baruj Hu, Moshe Rabenu, no cumplió con esa mitzvah. Puede ser un poco increíble que no haya sido así. Ahora trata de justificarlo. Este comentarista trata de justificar esta acción de Moshe. Y yo me voy más por esta interpretación profunda. Estamos hablando de entender la circuncisión de Moshe Rabenu en cuanto al compromiso de liberar a nuestro pueblo de Mitzrayim. Esto es el tema de la circuncisión, el Orlat Halef, o sea, este compromiso de unirse y de apegarse completamente a Kadosh Baruj Hu para cumplir con esa labor. A eso, estar comprometido a ese grado y a ese nivel, es lo que se busca como circuncisión. Ahora, resulta que el ángel se transforma en una serpiente. Serpiente que ya nosotros vamos inmediatamente nos vamos a remontar a la serpiente con Javá, para que ella fuera convencida de tomar del fruto prohibido que no debiera comer, y sin embargo comió. Aquí vamos a ver cómo se hace, de acuerdo a lo que dice el Zohar, un tikkun por medio de Zipporá de lo que hizo Javá en aquella ocasión. Pues resulta que este ángel que hace juicio, Mecatrej, que también va a tener uniones con Anahash, con la serpiente, tienen esta relación, de acuerdo con el Zohar, pues lo que se busca aquí es hacer un tikkun acerca de aquello. Recuerde que esta serpiente fue castigada para morder el talón de la simiente, sin embargo, esta perecería por la simiente. Por esta razón es que aquí se habla de la descendencia de Moshe Rabenu, quien es atacado por esta serpiente precisamente desde el talón, lo empieza a devorar hasta que llega a sus muslos. Dice también el texto que la misma serpiente, como si fuera de dos cabezas, también empieza a engullirlo desde su cabeza y llega hasta su cintura de Moshe Rabenu, y en ese momento lo único que queda libre precisamente es esa parte, tal como dice Onkelos, y por lo tanto Zipporá entiende que debe realizarse la circuncisión. Obviamente aquí menciona a Eliezer. Ahora, de acuerdo a lo que dice Rashi, Eliezer no se ha mencionado hasta este momento el nacimiento de Eliezer. Esto se va a mencionar posteriormente. El único que se ha nombrado como nacido de Moshe Rabenu es Gershón. Pero Eliezer todavía no se menciona que es nacido. Pero la Torah menciona
que son hijos los de Moshe, que él sube al asno para emprender este camino. Por lo tanto, se entiende que hay otro descendiente de Moshe y que precisamente Rashi y Onke los van a recoger como el niño aquí que no ha sido circuncidado. Sin embargo, les recuerdo, estamos hablando del descendiente, del que surge, del que sale de los lomos de Moshe para ser una nueva criatura, para que sea el Orlav Halev, la circuncisión de corazón, su compromiso y su convicción por cumplir con la tarea que Hashem le ha encomendado. Ahora, la que no ha entendido esta parte del compromiso es Zipporá. Así que va a hacer un tikún con respecto de la serpiente de Javá y Adán. ¿Quién provocó la muerte, el decaimiento de Adán Arishon, de ese hombre que representa a la humanidad entera? Va a provocarlo Javá, una mujer. Por lo tanto, el tikún tiene que venir también por una mujer y derrotar entonces a la serpiente, en este caso a Mecatrej, es decir, al juicio con el cual está llegando hasta ese momento. De este modo va a aprender Zipporá el compromiso por defender a su hijo. Ella va a entender que debe de defender a su hijo Eliezer, porque el ángel que está apareciendo para matar aquí no se define muy bien si es para matar a Moshe o para matar al niño Eliezer o para matar a ambos. Obviamente en la visión que está ocurriendo, de acuerdo a lo que dice el relato que hemos leído de Rashi, la serpiente está engullendo a Moshe, pero en ese momento ella hace por defender a su hijo, a Eliezer. Entonces lo circuncida y arroja la circuncisión. Ahora, el texto de arrojar también significa, hay un rito ahí que va a realizar con Moshe Rabenu. Pero bueno, ahorita les explico eso. Luego entonces, así se va a identificar de lo que significa para Hashem salvar a su hijo de Mizraim. Así como Zipporá va a hacer algo por salvar a su hijo, así Hashem está comprometido para salvar a su hijo de Mizraim. Entonces, esto va a ser precisamente, y va a llegar a la mente de Zipporá y va a hacer algo para poder precisamente entender y manifestar que está de acuerdo, que hay que esta maternidad, este amor materno que tiene para con su hijo es equiparable al amor paterno que Hashem tiene para con Israel, para con la nación. Entonces Zipporá tomó una piedra, él tomó un zor. Aquí el texto luego menciona que que toma una piedra filosa y cortó el prepucio de su hijo. Aquí en realidad no dice filosa, hay quien traduce también como pedernal. El texto realmente dice Sor. Sor significa roca. Sor es uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu, de donde viene, él es nuestra roca. Nuestra roca, por lo tanto, estamos hablando de un elemento ritual. No estamos hablando de un elemento tal cual, como si hubiera ocurrido una circuncisión física. Así que este término, una vez más, encierra que todo esto que se está describiendo aquí es simbólico. Más allá que si ocurriera o no de forma física, esto no lo podemos saber. Sin embargo, todo el contexto lo único que encierra es un simbolismo. Desde la palabra malón, desde esta parte en la que Hashem es en realidad un ángel el que se presenta allí y que es Mecatrej, y que ahora viene a hablar sobre una piedra que se encuentra allí en el camino, con el cual se va a practicar la circuncisión de este chico. En realidad, al hablar de la palabra Sor, entonces se está usando de uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu, la palabra roca. Esto, como les digo, conocido entre nosotros que Hashem también es nombrado como la roca fuerte para Israel. Ahora,
Con lo cual nosotros una vez más entendemos que está hablando de la circuncisión del corazón, es decir, del acto que Hashem produce en nosotros de cortar aquello que nos estorba para realizar la misión en esta tierra. Ahí es donde Zipporá toma esto, por lo cual significa que en ese momento ella está de acuerdo y acepta aquella plática que tuvo en el mesón, en el malón, con Moshe Rabenu, y ahora entiende por qué debe realizarse un compromiso a un grado mayor, tal como ella está realizando este compromiso por salvar a su hijo de la muerte que parece venir, pues ya está viendo que una serpiente está atacando a Moshe Rabenu. Entonces, entendamos que Zipporá actúa en defensa de su hijo, en defensa de su marido, y ahora entiende por qué Hashem ha llamado a Moshe para sacar a su pueblo de Mitzrayim. Y cortó el prepucio y lo lanzó a los pies. Esta palabra que también es pies, que se menciona aquí, habla de, en realidad, acercarlo en forma de rito a esta parte que está descubierta porque está siendo tragado Moshe por una serpiente de 2 cabezas. Entonces, la parte media, que es la única que está abierta o descubierta de las fauces del animal de parte de Moshe, ahí es donde esta mujer Zipporá frota. El texto, cuando dice arrojar a los pies, en realidad está hablando de frotar el prepucio en este lugar, con lo cual se confirma que todo esto es un ritual. Es un ritual en el cual Zipporá no solamente está aceptando el compromiso de Moshe, sino que está completamente adaptándose al mensaje divino. También se está comprometiendo como esposa, como madre, como mujer, para lo que viene, para lo que va a resultar de toda esta labor y misión que va a emprender Moshe Rabenu. Ahora, en ese momento dice ella, un Hatán Damim Atajle, es un esposo de sangre tú para mí. Hatán Damim, otra vez, Hatán se traduce como esposo, aunque el término que en primer lugar nos refiere el nombre Hatán es el de novio, Hatán Bekalá, que son el novio y la novia. Por lo tanto, estamos hablando de algo que tiene que ver con las bodas, que tiene como que si se estuviera dando un nuevo rito de bodas entre Zipporá y Moshe, de acuerdo al nuevo compromiso que se acerca. Este compromiso al cual Moshe Rabenu está entrando con Akadosh Baruj Hu para poder liberar a nuestro pueblo de Mitzrayim. Pues un esposo de sangre, Hatat Damim, esta es la razón del subtema. Y estamos hablando de Shalom Bayit, recuérdelo. Así pues, lo soltó. Entonces ya, finalmente es liberado, ya no hay peligro de muerte para nadie más. Esto es gracias a la acción de Zipporá. Así pues, lo soltó. Entonces ella dijo, otra vez repite, Hatat Damim, la mulot, esposo de sangre por la circuncisión. Ahí estamos, otra vez la palabra mulot, que nos refiere más bien a este evento de la circuncisión, que tiene que ver con la circuncisión de corazón principalmente, circuncisión de corazón operada por todos los aquí involucrados, sobre todo a esta pareja que se ama. ¿A qué grado se ama? Este es el término de Hatat Damim. La palabra Damim, de acuerdo a lo que dice la Mishnah en el capítulo 2, en la Mishnah número 1,
o como dice el Masejet Nida, hablando precisamente de esto, dice que damim es el plural de dam. Dam es sangre, de donde viene Adam Arishon. La sangre, por eso tenemos el color de nuestra piel tal cual, coloradita. Entonces, dice en término, cuando se menciona de forma, como dice, majestática, o sea, aumentada, damim, significa que estamos hablando de un rito, de sangres. Sangre sería el fluido, sangres tiene que ver con el rito, pero también la palabra damim, de acuerdo a lo que dice, les digo, el Masejet Nida del Talmud Babli, menciona que sangre se refiere a la menstruación. A la menstruación. Y esto es algo clave para poder entender el compromiso que significa Shalom Bait, el amor de la pareja. Aquí comienza precisamente una base fundamental para entender lo que significa el compromiso de pareja. Ya lo veíamos, de acuerdo a la tradición, es el diálogo constante, el contacto físico, emocional e intelectual de comunicación entre el varón y la mujer desde la mañana. Esto es algo importante, esto es algo que debe de mantenerse constante para mantener el amor de pareja, al grado tal, les repito, que incluso se usa el tiempo en que comúnmente nosotros usamos para hacer la tefilá, se debe a usar ese tiempo, a ese grado de importancia tiene el Shalom Bait, el amor de pareja, la comunicación y el contacto físico entre ellos. Ahora, hay un momento de separación, como les repito, hay un momento de separación que es a través de la presencia de damim, de sangres. Entonces no pueden tener contacto marital el esposo y la esposa por causa de la menstruación. Aquí precisamente es donde entra este concepto que estamos hablando, Hatat Damim, el novio. Ahora, Hatat significa el novio es propiamente el concepto que se usa para aquel que uno ya está comprometido, o sea, Hatat es un hombre comprometido, así como Kalá es la novia, y lo único que hace que todavía ellos no se encuentren unidos porque hay un estado en el cual podemos llamar que está prometido, es decir, cuando una pareja ya se ha comprometido para casarse el uno con el otro. Ese es el momento en que nosotros llamamos novios. O sea, no son novios aquellas personas que ya tienen una relación de amistad, de buscar entenderse para poder alcanzar algo. Entre nosotros ese concepto de novios no existe. El concepto de novios es cuando ya están comprometidos para casarse. Sin embargo, todas las leyes de fidelidad ya les aplican, aun cuando, y de exclusividad me refiero, y aun cuando todavía en realidad no han llegado a la unión marital, al erusim, no han llegado hasta ese momento, o no han pasado bajo la jupá, como es la costumbre hoy en día. Desde ese momento de compromiso hasta el momento de la boda, se llama Hatat, en la posición del varón, que es la de novio. Una vez que se hacen las bendiciones propias que el hombre tiene para con la mujer, en ese momento ya se buscan unir, de acuerdo a lo que dice Masejet Kedushim, se unirá por medio del acto el varón y la mujer. En ese momento ya se transforma en su esposo, y su esposo. El término Hatat tiene que ver con este compromiso de fidelidad y de exclusividad del uno para con el otro, sin poder intervenir nadie más en medio de esa relación o disolver esa relación. No debe buscarse. Ya es un compromiso formal delante de Akadosh Baruj Hu y delante de los familiares y delante de cada uno de ellos, de la pareja en sí. Luego entonces, este es el término Hatat.
Cuando dice Hatat Damim, es un rito en el cual ahora Sipporá se compromete a darle toda la libertad a su esposo para que se dedique 100% al compromiso de liberar a nuestro pueblo de Mizraim. Esto es Shalom Bait, cuando ella se involucra también con la convicción que tiene Moshe Rabenu, al grado tal que como la misión lo va a ocupar 100%, ella se retira como una mujer se retira de su esposo, o como el esposo se retira de la esposa a causa de Damim, a causa de las sangres, a causa de la menstruación. Por esta razón es que se va a separar Moshe de Sipporá durante todo el tiempo que ocupará a Moshe con la misión, porque le involucra 100%. Esta es la muestra más grande que hay de Shalom Bait, en el cual ambos se encuentran perfectamente comunicados, perfectamente conectados, que incluso se separarán matrimonialmente a fin de que se pueda hacer cumplir con el mensaje y la misión que Hashem le ha entregado a Moshe Rabenu. Eso es el significado de Hatat Damim, el novio de sangres. Un convenio en el cual se separan el hombre de la mujer para cumplir con su misión. Ahora, esto es Orlaf, la circuncisión, el esposo de sangres por la circuncisión, es decir, por el compromiso que se está adquiriendo. Ahora, esto puede ser difícil de entender en esta cultura, en estos días. Sin embargo, esto ha existido, este concepto ha existido entre nosotros desde hace mucho tiempo. Aún hoy en día, grandes piadosos entre nosotros todavía conservan esta forma de vida en su relación matrimonial, porque hay diversas razones que le permiten al hombre y la mujer mantenerse unidos a fin de traer un beneficio al uno o al otro o a ambos. Por esto suele ocurrir, de acuerdo a lo que se conoce, entre los sabios lo han comentado, hay diversos textos que mencionan que a veces el marido y la mujer, o sea, terminan casándose, llegando al casamiento, por algún convenio comercial. Esto le pasó a Shlomo Amelech muchas veces, porque a causa de la enviudez de ciertas mujeres, por causa de que habían guerra, entonces de pronto no había quien pudiera hacerse cargo de bienes y de hijos y de todo lo demás de parte de las viudas. Entonces Shlomo Amelech otra vez: olvídese de la forma en que entiende usted este mundo y las debilidades del hombre. Obviamente Shlomo lo hizo con buena intención. Después algunas cosas fracasaron en un sentido, pero para muchas mujeres él fue la salvación. Así es como lo mencionan sus escritos. Donde él salva a estas mujeres viudas y a estos jóvenes huérfanos, es decir, él actúa como una figura legal, se casará con estas mujeres para que legalmente pueda salvar o beneficiar a estas viudas o a estos huérfanos a través de su riqueza o a través de su presencia moral y legal. Ahora, no solamente esto, también ocurre cuando por enfermedad, por alguna situación en la cual un hombre o una mujer se encuentran en una debilidad, en una enfermedad, razón por la cual se hace un convenio, dado que ya tal vez no haya algún familiar que se haga cargo de él o de ella. Entonces se hace un acuerdo matrimonial para que ambos estén juntos, legalmente estén juntos, socialmente estén juntos, entonces el uno pueda cuidar al otro y viceversa.
Esto, por ejemplo, ocurrió con el caso de David Amelech cuando él ya era muy anciano y se buscó una jovencita, se la casó con él para que ella pudiera estar con él, o sea, legalmente todo. O sea, ahora, así como esos detalles, hay muchos más, pero sí existe este concepto dentro del judaísmo, dada la piedad y compromiso que se tiene por el servir a Kadosh Baruj Hu. Porque a veces se hace necesario que una mujer sienta seguridad y dada que se encuentra en una sociedad que puede aprovechar o abusar de su estatus, entonces existe un hombre que pueda protegerla, como es lo que hizo Shelomo Amelech con estas mujeres, o en el caso de salud para poder apoyarse y poder atenderse y curarse. Hasta la fecha, les digo, existen estos criterios dentro del judaísmo. Porque Shalom Bait es un compromiso, es una voluntad por mantenerse unidos. Es una cuestión de actos, es una cuestión de conducta y no de una cuestión emocional y sensorial y sentimental. Tiene que ver con algo súper relevante, más allá de una cuestión emocional, que es lo que lamentablemente hoy en día se hace más énfasis por toda esta cultura que se tiene de querer vivir en libertinaje en lugar de una verdadera fidelidad en esta pareja y de una convicción más allá de las emociones. Bueno, entonces, por eso existe este concepto de hatat, es decir, que es un novio, en el sentido de que puede involucrar, oiga bien lo que voy a decir, puede involucrar el acto o no puede involucrarlo, aun cuando sea de manera única. Me refiero, dentro de la tradición y las costumbres y las buenas costumbres de los hombres más piadosos dentro de nuestro pueblo, cuando el novio se une a la novia, hatat y kalá, se unen en el matrimonio bajo la jupá y ellos llegan al acto, en ese momento es que realmente se concreta el matrimonio, la unión. El Yihud se concreta en el momento en que el hombre y la mujer están juntos, se unen carnalmente. Así que este acto, obviamente, en la gran mayoría de las veces, va a ser el que consolide ese convenio, ese trato, ese pacto que se hace entre estos contrayentes que están conviniendo el tipo de relación en el que van a entrar. En el que puede ser por seguridad, o puede ser por salud, o puede ser por otra razón. Y luego entonces tenemos que es posible que también a causa de la enfermedad o de la salud deteriorada, como fue el caso de David Amelech con esta chica, no se llegó a la conclusión del acto porque estaba impedido David Amelech de poder llevarlo a cabo. O sea, puede, en la mayoría de las veces, sí se concreta la unión con el acto y puede que nada más sea ese acto ya, como ocurrió con Shelomo Amelech, o puede que no, en la minoría de las ocasiones, como ocurrió con David Amelech y esta chica. Entonces, este es el término de hatat, de novio. Es un convenio en el cual entran para estar únicamente sin relaciones íntimas durante el resto de la unión del Yihud. Sin embargo, esta conexión también es llamada Shalom Bait. O sea, esta es una conexión que tiene que ver con el interés genuino de estar, de amar y acompañar al otro en la misión que tiene en esta vida, y no es una cuestión únicamente carnal y sensual y sexual como comúnmente se toma un matrimonio. Y no debe ser así. Dentro de nosotros no toma primacía este concepto, este criterio de lo sexual, sino porque no tiene que ver con el amor. En realidad, en el judaísmo, este concepto de el amor romántico
como tal no existe. No significa que no lo sintamos, lo sentimos, pero es más importante el Shalom Bait. La esencia de lo que mantiene junto a la pareja es el Shalom Bait, la armonía en el hogar, el amor de pareja, más allá de una cuestión emocional o física, es una cuestión de estar allí el uno para el otro y apoyarlo y para que cada quien haga lo que se tiene que hacer. Este acto es lo que rectificó Zipporá con Moshe Rabenu, con respecto de lo que Javá no pudo hacer con su pareja Adam Arishon. Este es el tikkun del que se habla aquí. Por lo tanto, esta acción de Zipporá habla precisamente de la máxima grandeza que hay en la de acompañarse el uno al otro entre pareja y hacer el verdadero Shalom Bait. Bueno, este es el mensaje que he tenido a bien compartirles en este día. Espero que puedan sacar de esto muchos conceptos para poder aplicarlos y explicarlos en la comunidad este próximo Shabbat que se viene. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.